y así les sea más fácil resolver sus actividades, ¿verdad? Bien. Vamos a proyectar de nuevo la pantalla para poder ver con detalles. Aquí está. Bien. Vamos a ver, estamos en lo que es la semana 2 ya de física. Vamos a ver lo que es la presión hidrostática. La presión hidrostática es aquella que origina todo líquido en todos los puntos del líquido y las paredes del recipiente que lo contienen. Esto se debe a la fuerza que el peso de las moléculas ejerce sobre un área determinada. La presión aumenta conforme sea mayor la profundidad y solo es nula en la superficie del líquido. La presión hidrostática en cualquier punto puede calcularse multiplicando el peso específico por la altura que hay de la superficie libre del líquido hasta el punto considerado. Y aquí tenemos la fórmula de presión hidrostática. O bien, si el problema nos proporciona el dato de densidad, pues multiplicamos densidad por gravedad por altura. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se mide la profundidad. Sí, la profundidad del objeto que se esté estudiando, pues se mide desde la superficie del líquido en el que está sumergido hacia abajo. También les comentaba, o sea, que si dice, si dice altura, pues se refiere a la profundidad. Y, por ejemplo, teníamos un ejemplo de lo que era peso. Dice, una persona cuyo peso es de 50 kilogramos fuerza al estar parada sobre el suelo con los pies juntos. Estos ocupan un área de 370 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la presión ejercida sobre él? Estos ejemplos ya no los alcanzamos a ver en la clase anterior porque tuvimos que cortar, estaba un poquito larga la clase y por eso estamos viendo esos ejemplos ahorita. Y bien, pues tenemos que la fórmula de fuerza sobre área, hay que poner la fuerza. La fuerza nos la pueden dar en newton o bien en kilogramo fuerza. Kilogramo fuerza, ¿cómo se escribe? Pues con, ya como conocíamos la contracción de la palabra kilogramo, que es kg, y una F como subíndice, una F minúscula. Si yo utilizo estas unidades, pues bien, expreso mi resultado como kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Pero si lo quiero expresar como pascales, tengo que convertir los kilogramos fuerza a newton y los centímetros cuadrados a metros cuadrados, porque si no, entonces no lo puedo colocar como pascales. Hacemos la conversión, ya sabemos cómo se hacen las conversiones, porque el semestre pasado trabajamos con ellas, y convertimos a pascales. Y si deseo que los pascales sean kilopascales, pues sabemos que un kilopascal es igual a 1000 pascales y resolvemos la conversión. En cuanto a los ejemplos de presión hidrostática, pues aquí está, es como el que venía en la actividad de tarea y vamos a utilizar la fórmula de densidad gravedad por altura, que dijimos la altura representa la profundidad del objeto en el que de estudio. En este caso nos dan 5 metros de profundidad, la densidad del agua que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ya entró alguien más, permítanme. Bien, lo correspondiente a la retroalimentación de la semana pasada, las actividades que tenían que realizar, pues están, había un problema de que les hablaba de un bloque de construcción. Un bloque de construcción tiene 3 caras diferentes y nos daban las dimensiones a utilizar. De ese bloque encontrábamos que había una cara que medía 20 por 8, otra 10 por 8 y otra 20 por 10. Había que sacar el área
de cada una de ellas. Entonces, una vez que teníamos el área, pues ahora sí podíamos calcular la presión que ejercía cada cara, ¿sí? Y de esta manera obtuvimos lo siguiente, 0.125, 0.25 y 0.1. Bien, ¿qué podemos observar con ello? De las tres caras A, B y C, ¿cuál es la que tiene la menor superficie? La B. La B es la que tiene menor superficie. ¿Y cuál fue su presión? Fue de 0.25 newton sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Comparada con las otras dos, es mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a menor área es mayor la presión, ¿sí? Y si buscan cuál es la que tiene mayor área. La C. La C, así es. Ajá, ¿y cuál es la presión que ejerce? Si se fijan, es mucho más pequeñita, porque 0.125 todavía es mayor que 0.1, ¿sí? Entonces, a mayor área, menor presión. Y a menor área, mayor presión, y a mayor área, menor presión. Ese es el punto que siempre se cumple. Bien. El otro problema era que nos pedían encontrar la densidad de un objeto que pesaba 20 kilogramos y tenía un área de un volumen de 2 metros cúbicos. Hacíamos nada más la división de 20 sobre 2 y nos daba 10 kilogramos sobre metro cúbico. El otro problema nos proporcionaba el volumen de un cubo, nos daba la densidad del material y lo que nos estaban pidiendo encontrar era la masa. Bien, nosotros sabemos que nuestra fórmula de densidad es masa sobre volumen. Si despejamos la masa y pasamos el volumen que está dividiendo, lo pasamos multiplicando la densidad, pues hacemos la operación, se nos eliminan los centímetros cúbicos y nos queda la masa, en este caso, expresada en gramos. Y el otro problemita, pues, era el de la presión hidrostática. Nos decían que pues es como el otro, que nos daba la altura de 50 centímetros o profundidad. Nos pedían la presión hidrostática. Sabemos que la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y en este caso, pues, si obtenemos la densidad del agua, sabemos que la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Pero recuerden que nos tiene que coincidir las unidades con las que estamos trabajando. Entonces, los centímetros cúbicos pues no son equiparables con los metros de la gravedad y mejor tomamos el valor de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Multiplicamos por la gravedad y por la profundidad y vamos a obtener 4.900 pascales. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Una. No, maestra. No, profe. Ok, muy bien. Bien, ahora, ¿qué corresponde a la semana número 2? Pues para la semana número 2, los subtemas principales son principio de Pascal, gasto, flujo y la ecuación de continuidad. El principio de Pascal dice, sabemos que debido a su peso, un líquido produce una presión hidrostática, pero si el líquido se encierra de manera hermética en un recipiente, puede aplicársele otra presión mediante un émbolo. Un émbolo es como si fuera una jeringa. Esta presión se transmitirá de modo íntegro a todos los puntos del líquido. Esto se aplica si recordamos que los líquidos, a diferencia de los gases y los sólidos, son prácticamente incompresibles. Esta observación la hizo el físico francés Blaise Pascal, quien enunció el siguiente principio que lleva su nombre. Toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca perforada en diferentes lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua
y ejercer presión sobre ella mediante un émbolo. Se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma presión. ¿Sí? Ahí se ve el ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Pues a veces tenemos por ahí esferitas de plástico del pino navideño. Le quitamos la coronita que trae en la parte superior, que es con la que se cuelga en el pino. Antes, previamente, le podemos hacer unos pequeños orificios con un alfiler para que no sean muy grandes. La llenamos de agua, la tapamos con una jeringa, pero hay que sellarla con silicón o algo parecido para que no nos permita que salga el líquido por la parte superior. Y la jeringa tiene que estar previamente llenada con agua. Tratamos de introducir el agua que está en la jeringa en la esfera y vamos a ver como que salen chorritos de agua por todas partes. Ese fue el experimento que hizo Pascal. Bien, también tenemos, por ejemplo, la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es una de las aplicaciones del principio de Pascal. Consta esencialmente de 2 cilindros de diferente diámetro, cada uno de sus respectivos émbolos, unidos por medio de un tubo de comunicación. Se llenan de líquido el tubo y los cilindros y al aplicar una fuerza en el émbolo menor, de menor tamaño, la presión que se genera y se transmite íntegramente al émbolo mayor. Bien. ¿Dónde han visto ustedes esta prensa hidráulica? ¿Quién la conoce? ¿Quién la ha usado? ¿Quién ha hecho uso de ella? Los hombres la deberían de conocer. Las mujeres también, pero es más común que las utilicen los muchachos. Ni el nombre de hidráulica se les hace. ¿De un gato? El gato hidráulico, así es. El gato hidráulico trabaja gracias al principio de la prensa hidráulica. Es una prensa hidráulica. Ustedes tienen un émbolo menor, que es donde hacen fuerza para poder subir el carro, ¿no? Y sin esfuerzo, porque gracias a la prensa, la presión que se ejerce, pues les ayuda a levantar ese auto que pesa tanto. Veamos. Otro de los principios que vamos a ver es el principio de Arquímedes. Dice, cuando un objeto se sumerge en un fluido, se observa que dicho fluido ejerce una presión vertical ascendente sobre él. Lo anterior se comprueba al introducir una pelota en agua. La pelota se empuja hacia abajo y por ello se debe ejercer una fuerza hacia abajo si se desea mantenerla sumergida. De igual manera, hemos notado que al introducirnos en una alberca sentimos una aparente pérdida de peso debido al empuje recibido por el agua. Bien, algunos de ustedes, en algún momento de su vida, sobre todo cuando estaban chiquitos, se les ocurrió meter una pelota a una cubeta de agua. No sé si alguien lo hizo por ahí, pero es algo que casi todo nos pasa por la cabeza hacerlo. ¿Sí? Tratamos de introducir la pelota y sentimos como que no podemos, ¿no? Y entre más la tratamos de sumergir, más sentimos que nos están regresando la pelota. No sé si alguien lo haya hecho. Sí. Sí, sí se siente así, ve, como si te estuvieran empujando la pelota adrede. Y más la meten los muchachos y más. Hay cuentos, la fuerza te la avienta para arriba. Ajá, así es. Y algo parecido sentimos cuando vamos a las albercas. O sea, muchos de ustedes acostumbran a ir a las albercas en tiempo de calor y cuando al momento de que se sumergen, pues sienten como que hay una fuerza que los está tratando de levantar, aunque claro, no los levanta del todo, ¿verdad? Porque si se dejan y no saben nadar, pues se van hacia abajo. Bien, dice el principio de Arquímedes. El empuje que reciben los objetos al ser introducidos en un líquido fue estudiado por el griego Arquímedes, quien además destacó que sus investigaciones realizadas sobre el uso de las palancas, la geometría plana y el espacio y la teoría sobre los números. El principio de Arquímedes
todo objeto sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido que desaloja. En un objeto sumergido, por ejemplo, en un líquido, todos los puntos de su superficie reciben una presión hidrostática. Esta es mayor conforme aumenta la profundidad de un punto. Las presiones ejercidas sobre las caras laterales opuestas del objeto se neutralizan en forma mutua. Sin embargo, este sujeto a otras dos fuerzas opuestas, su peso que le empuja hacia abajo y el empuje del líquido que le impulsa hacia arriba, de acuerdo con la magnitud de estas dos fuerzas, tendremos los siguientes casos. Primer caso, si el peso de un objeto es menor al empuje que recibe, el objeto va a flotar, ¿sí? Si el peso del objeto es igual al empuje que recibe, entonces el objeto va a permanecer en equilibrio sumergido dentro del líquido. O sea, ni se va a ir hacia arriba ni se va a ir hacia abajo. Y en el tercer caso, si el peso del objeto es mayor que el empuje, pues entonces nuestro objeto de estudio sí se nos va a hundir. ¿Ok? Maestra, Mande. una duda. ¿Y a qué se debe que las piedras, por más pequeñas que sean, se hunden como quieren el agua? Porque el peso es mayor. Ok. Es mayor al empuje recibido. Hay unas piedrecillas que son, no sé de qué material son, pero están tan ligeritas que esas sí pueden permanecer, o sea, depende, claro, depende del tamaño de la piedra. Si es una piedra muy pequeñita y que son de esos materiales que no pesa casi nada, pues eso sí se puede mantener sobre algún fluido que tenga una mayor densidad que el agua. También hay unas piedras que son como así bien chiquitas, como si fuera arena, pero son piedras. Sí, y sí, casi no pesan. Y, o sea, las metes en el agua y se quedan flotando, se va. Sí, En en ese caso sí, ahí sí el peso es menor que el empuje, por eso es que permanece flotando. Muy bien, chicos, vamos a continuar. Vamos a ver un ejemplo de esto. Dice, ¿qué magnitud de fuerza se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica, cuya área es de 100 centímetros cuadrados? Cuando en el émbolo menor de área igual a 15 centímetros cuadrados se aplica una fuerza cuya magnitud es de 200 newtons. Aquí, para poder identificar entre la fuerza del émbolo mayor y el área del émbolo mayor y del émbolo menor, pues para el émbolo mayor utilizamos las letras mayúsculas y en el émbolo menor las letras minúsculas. El área, los émbolos pues son como tubitos. Entonces, cuando nosotros no nos proporcionen el área de los émbolos, tenemos que utilizar pues la fórmula del área del círculo, de la circunferencia, perdón. Bien, esta es la fórmula para la prensa hidráulica. Dependiendo del elemento que estamos buscando, es el que vamos a despejar. En este caso nos están pidiendo encontrar la fuerza en el émbolo mayor. Entonces, el área de ese émbolo va a pasar multiplicando del otro lado de la igualdad y nos quedaría la fuerza del émbolo menor, que son los 200 newtons, por el área del émbolo mayor, que son 100 centímetros cuadrados, entre los 15 centímetros cuadrados de área del émbolo menor. Y la fuerza, pues como ya la hemos visto, está dada en newtons. Otro ejemplo sería, dice, calcula la magnitud de la fuerza que se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica de un diámetro de 20 centímetros. Si en su émbolo menor tiene 8 centímetros de diámetro y se ejerce una fuerza de 150 newtons. Aquí está el ejemplo que les decía, o sea, no me están dando el área, me están dando el diámetro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que calcular el área para esa
para esos dos émbolos y aplicarla. Y aquí pues pusieron pi por radio al cuadrado en ambos, en vez de hacer el cálculo, pues, pero bueno, es igual, como quiera, multiplicado por los newtons de la fuerza y obtenemos de esa manera pues la fuerza en el émbolo mayor. Aquí tenemos, dice, un cubo de acero de 20 centímetros de arista se sumerge totalmente en agua. Si tiene un peso, y nos dan el peso, calcula el empuje que recibe y cuál sería el peso aparente del cubo. Bien, nos dan la dimensión, pero nosotros sabemos que a partir del valor del lado puedo obtener el volumen, ¿verdad? Me están pidiendo el empuje y me están pidiendo el peso aparente. El volumen es lado al cubo. El empuje está dado por el peso aparente, por peso específico por el volumen, y el peso aparente es el peso menos el empuje. Bien, dice el volumen del cubo va a ser igual al agua desalojada, ¿sí? Es de acuerdo al principio que vimos ahorita. Si nosotros tenemos un cubo de agua y que sabemos que tiene, por decir, 5 litros, pero estamos trabajando con un objeto del cual desconocemos su volumen, pues el volumen del objeto va a ser igual al volumen desalojado de líquido. Entonces aquí tenemos que son 0.2 metros al cubo y esto sería 0.008 metros cúbicos. Bien, entonces el empuje es el peso específico del objeto multiplicado por el volumen, que sería 0.08 metros cúbicos. Y el empuje, al igual que la fuerza, también está proporcionado en newtons. Y por último tenemos el cálculo del peso aparente, que es el peso real del objeto menos el empuje. Hacemos la resta del peso del objeto, que es de 564.48 newtons, menos el valor del empuje que acabamos de obtener y que es de 78.4. Y pues también el peso aparente, como estamos trabajando con peso, pues también tiene que estar dado en newtons como unidades. Bien, tenemos la hidrodinámica. Dice, cuando tengas oportunidad, observa la caída de agua en una cascada o en una presa. O si no puedes hacerlo, analiza cómo escurre el agua por el techo en un día de intensa lluvia. Al hacerlo, reflexiona en la energía que tiene el agua al caer y el trabajo mecánico que puede realizar si se aprovecha de modo conveniente. La hidrodinámica es la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento. Para ello considera, entre otras cosas, la velocidad, la presión, el flujo y el gasto de líquido. La aerodinámica estudia las formas más adecuadas para que el móvil que se quiere construir disminuya la fuerza de fricción viscosa del aire en las mejores condiciones. Si se trata de un avión, los estudios y ensayos aerodinámicos determinan las formas que, además de garantizar la seguridad del vuelo, contribuyen a transportar la mayor carga posible en las condiciones más económicas y con mayor rapidez, y que se pueden conseguir al construir lanchas, barcos de vela, de pasajeros o militares. Se buscan las formas más adecuadas, ya sean curvas o lisas, que reduzcan la fuerza de fricción viscosa del agua. Bien, ¿qué es el gasto? El gasto de un líquido, cuando un líquido fluye a través de una tubería, es muy común hablar de su gasto, que por definición es la relación existente entre el volumen de líquido que fluye por un conducto y el tiempo que tarda en fluir. Dice, el gasto también se puede calcular si se conoce la magnitud de la velocidad del líquido y el área de la sección transversal por la cual circula. Otro de los elementos es el flujo,
Dice, se define como la cantidad de masa de líquido que fluye a través de una tubería en un segundo. Y tenemos también la ecuación de la continuidad, que dice que la cantidad de líquido que pasa por el punto 1 es la misma que pasa por el punto 2. Y por tanto, el gasto 1 y el gasto 2 son iguales. La tubería de la figura reduce de manera considerable su sección transversal entre los puntos 1 y 2. Sin embargo, al considerar que los líquidos son incompresibles, es evidente que la cantidad de líquido que pasa por los puntos 1 y 2 es la misma. Para ello, en el tubo de mayor sección transversal, la magnitud de la velocidad del líquido es menor a la que adquiere al pasar al punto 2, donde la reducción del área se compensa con el aumento en la magnitud de la velocidad del líquido. Por tanto, el gasto en el punto 1 es igual al gasto en el punto 2. ¿Cuándo podemos ver una situación como esta que apreciamos aquí? Cuando ustedes andan con la manguera, ¿sí? Les dicen que llenen en las cubetas con la manguera y ustedes le presionan ahí para que salga más agua, dicen. Pero no es que salga más agua. ¿Qué es lo que pasa? Sale más presión. Sí, sale más rápido, tiene más velocidad por la presión, ¿verdad? Pero es la misma agua, no sale más agua, es la misma. Sí, nada más porque pues está saliendo un poquito más rápido, pero sale con más fuerza, pero ustedes le están reduciendo el orificio por el que sale el agua, entonces sale un chorrito más pequeñito. O sea, va a salir el mismo volumen, pero va a salir en menos cantidad, pero con mayor velocidad. Sí, o sea, no pasa nada, es lo mismo, nomás porque le dan más presión. Pero Toda el la vida agua, viví engañado. sí, o sea, pues no ayuda en nada. Toda es lo la vida mismo. aquí engañando. Eso sí. Bien, vamos a ver. Dice, calcula el gasto de agua por una tubería que circula 1.5 metros cúbicos en un cuarto de minuto. Bien, aquí lo ideal es que el tiempo esté proporcionado en segundos. Entonces, si nos dan el volumen, nada más dividimos el 1.5 metros cúbicos y ya sabemos que un cuarto de minuto, la mitad de un minuto son 30 segundos. Entonces, un cuarto serían 15 segundos. Entonces dividimos entre 15 segundos y obtenemos ahí el gasto que es de 0.1 metro cúbico por segundo. Dice, determina el diámetro que debe tener una tubería para que el gasto de agua sea de 0.3 metros cúbicos sobre segundo, a una velocidad cuya magnitud es 8 metros sobre segundo. Bien, entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo encontrar? Pues el área de la tubería, ¿no? Si me dan el gasto y me dan la velocidad, pues tengo que utilizar la fórmula. Despejamos, ya sabemos que el área es de pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Despejamos el diámetro. Para quitarle el cuadrado, pues saco raíz cuadrada. Y sustituimos. Tenemos que es 4 por el área, que es de 0.0375 metros al cuadrado, entre 3.1416, que es el valor de pi. El área la encontramos por que tenemos que es el gasto entre la velocidad, ¿sí? Al tener el valor del gasto, yo puedo dividir el gasto entre la velocidad y me da los metros cuadrados de área. Pero lo que estamos buscando es el diámetro, pues ya sustituimos y obtenemos que el área el diámetro de la tubería sería de 0.218 metros. Otro tipo de problema que podemos encontrar es, por ejemplo, dice una tubería de 3.81 centímetros de diámetro circula agua a una magnitud de velocidad de 3 metros por segundo. En una parte de la tubería hay un estrechamiento y el diámetro es de 2.54 centímetros. ¿Qué magnitud de velocidad llevará el agua en ese punto?
Entonces, sabiendo que el gasto 1 es igual al gasto 2 y con los datos que nos proporciona el problema, pues vamos a despejar de la fórmula el área, ¿sí? Y tenemos aquí que nos va a quedar pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Perdón, estamos despejando la velocidad 2. Pero para eso tenemos que tener el área, por eso es pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Hacemos la sustitución de los elementos, que quise un poquito complicadito, pero podemos hacer las operaciones por separado. Y nos dan 6.74 metros sobre segundo. Bien. ¿Qué vamos a tener como actividad de la semana? Ahí en la plataforma ya están disponibles, es una hojita con problemas referentes a estos que vimos aquí. Y hay un enlace para un cuestionario en Forms. El cuestionario pues es nada más contestar si es A, si es B, si es C. Y una vez que lo terminen, en la parte de abajo del formulario hay un botoncito que dice enviar formulario, lo envían y ya me llega a mí con sus datos. Hay que ponerle como primer elemento su nombre completo y grupo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No, profe. Muy bien. Todo bien, muy bien. Vamos a activar las cámaras para tomar la foto de evidencia. Listo. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Ya las Gracias, actividades profe. ya están ahí. De nada, chicos. Ya están ahí en la plataforma para que accedan a ellas. Si tienen alguna situación, pues me mandan un mensaje, ¿verdad? Aquí estamos. Y si no, pues nos vemos la Gracias. próxima semana. Cuídense mucho.